Libro 3. El papado maldito, 1512 a 1513. Capítulo 11. La confesión del papa moribundo. Job 1 y 21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. La verdad final. Ya como un día se rebosa de vida y alegría, al final de sus días llegó un momento nunca pensado. En su lecho de muerte, el Papa Calixto III se asemejaba a una isla de seda corrompida y santidad en descomposición, a la deriva como un náufrago solo y acongojado, perdido en un océano de mármol y oro vaticano, que más allá de su dicotomía impune e inefable temblaba ante el juicio inexorable y el rigor de quienes, por justa aversión, perecieron bajo el frío filo del juez y verdugo. Ciertamente, todo cuanto lo rodeaba relucía con la eternidad que solo el poder material puede otorgar, mas no el conocimiento ni la sabiduría suprema de lo infinito e inmortal, salvo él, porque ya olía a historia pasada, como un heraldo del mal sepulcral que conlleva el asedio final. Y aquellos imponentes vitrales góticos que adornaban los aposentos papales permanecieron cerrados, como párpados que se niegan a mirar el cruel mundo de afuera, porque en su interior existe el verdadero ser eterno, puerta del mundo interior y externo. Mas, sin embargo, los últimos rayos del sol poniente se filtraban entre los pliegues del suave tejido, proyectando patrones sanguinolentos que se replicaban lentamente por los mosaicos del suelo como diáfanos gusanos, de luz tímida, pero aún incandescente. Una vez más, en el lecho de muerte del Papa Calixto III, aquel cuerpo desahuciado y su alma condenada ya eran una isla de seda y santidad putrefacta en medio del lujo vaticano, a sagrado pudor de santos de antaño, donde aún se oían gritos de súplica y clamor desde las profundidades secretas de las entrañas de la realidad, y de aquellos que, por firme convicción, se doblegaban ante su dignidad y resistencia. Lucius, ahora un adolescente de 13 años con ojos que habían contemplado los abismos del alma humana, permanecía inmóvil junto al lecho. Observaba con curiosidad fija e inquietante cómo el veneno, porque sin duda era veneno, no enfermedad humana ni divina, invadía con certeza y rapidez, trabajando metódicamente en el cuerpo del santo pontífice. Las manchas negras se extendían como archipiélagos de corrupción bajo la piel transparente del anciano, el tinte azulado en los labios finos, que alguna vez habían pronunciado bendiciones y condenas con inexpugnable convicción, y las uñas amarillentas que se aferraban al crucifijo de oro como si éste pudiera salvarlo de lo que se avecinaba. ¿Me habéis hecho venir para recibir vuestra bendición papal, santidad?, preguntó Lucius con una voz que resonó extrañamente perspicaz en aquella cámara tan opresiva. Pero no había ironía en sus palabras, solo una curiosidad más que real, genuina en lo habitual. Calixto III giró la cabeza con esfuerzo sobre los almohadones de satén. Sus ojos, amarillos como pergaminos antiguos, se fijaron en el muchacho con una intensidad intermitente que contrastaba con su evidente estado de dejadez, decaimiento y desinterés. Las bendiciones son para los hijos de Dios, respondió el Papa, cada palabra un suspiro gastado, más desde el otro lado que desde aquel donde los vivos oían, comprendían y eran sometidos al ínfimo mandato del magnánimo, y más aún, olía a carne podrida. Y tú, pequeño profeta, nunca fuiste eso. Un espasmo de dolor le arrancó una mueca grotesca, pero también por miedo, confusión y terror. Pero tampoco eres hijo del demonio. Eres algo, otro. De pronto, un acceso de tos sacudió su cuerpo frágil, aquel cuerpo dejado a condena de su propia sentencia. Cuando retiró el paño de seda de sus labios aún tibios, la tela mostraba una mancha negra y espesa que se extendía como tinta en agua. Metatrón, de pie junto a la puerta como un espectro con sus vendajes recién cambiados, hizo la señal de la cruz con dedos temblorosos, pero firmes en sus convicciones. Santidad, el niño no necesita escuchar estas. Silencio, maldito traidor. El Papa interrumpió con una fuerza repentina que hizo que todos los presentes retrocedieran. 11 años he guardado este secreto. 11 años de mucho más que mentiras piadosas y veneno lento en mi copa. Sin más ni menos, una mano esquelética se alzó para señalar a los cardenales y médicos que pululaban como buitres alrededor del lecho. Fuera todos. Hoy solo habla la verdad.
Cuando la pesada puerta de roble se cerró con un sonido y sonrisa finiquitaria, el ambiente en la cámara cambió. Si bien el aire se volvió algo más denso, lo que percibían era aún más oscuro, como el instante previo a una tormenta que destruye y condena a la vez. Luego, Calisto señaló con un dedo tembloroso hacia un cofre de ébano que parecía estar en confesión perpetua en el rincón más lejano de la santa habitación. Allí, la caja, tallada con escenas del juicio final, absorbía la poca luz que lograba surcar la oscura padecencia del santo pontífice mortal, como si incluso la enfermedad, sin juicio ni clemencia divina, se reflejara en ella, en él y en todos los que hubiesen deseado estar presentes en aquel momento final. «Ábrelo», ordenó el desdichado moribundo. Lucius se acercó al cofre con pasos tentativamente medidos. Al arrodillarse ante él, notó que la madera estaba normalmente fría al tacto, como si hubiera estado almacenada en hielo en lugar de en los aposentos papales. El mecanismo del cerrojo era una pieza compleja de plata con inscripciones en una lengua que evocaba fiel reminiscencia de la más alta teurgia. Dentro, sobre un cojín de terciopelo negro que parecía hecho de una oscuridad casi tangible, yacía un pergamino enrollado y sellado con cera del color más negro que Lucius había visto. No era simplemente oscura, sino la ausencia misma de luz y de toda forma terrenal concebible. Al tocarlo, un escalofrío eléctrico le recorrió los brazos hasta los hombros, las manos y los pies. La cera no cedía al calor de sus dedos, y el pergamino vibraba levemente, como si contuviera algo vivo y palpitante que se aferrara al último vestigio de mundo material. «Lee», ordenó el Papa, su voz ahora apenas un susurro. «Lee en voz alta lo que ningún hombre vivo, excepto este pecador que yace ante ti, ha tenido el valor de pronunciar». Lucius rompió el sello con un movimiento preciso y comprometedor. El pergamino se desenrolló con un susurro que sonó como un gemido prolongado, demasiado humano para provenir de un objeto inanimado. Las palabras estaban escritas en una tinta oscura que olía a cobre y azufre, pero fue la firma al final lo que hizo que su pulso se acelerara, sus ojos se exaltaran y su semblante cambiara. Isadora de Lunae, madre del vacío. En el año del Señor 1486, comenzó a leer Lucius, mientras las antorchas parpadeaban violentamente, aunque no hubiera corriente de aire. Yo, Isadora de Lunae, hija de Isaac el Sabio y madre de lo que no debe ser nombrado, hago este pacto con el hombre que se hace llamar Papa. El documento detallaba un acuerdo perverso y malévolo, redactado en un lenguaje de estatuto jurídico y honor nobiliario. A cambio de un heredero varón que fortalecería el linaje papal y purgaría la corrupción de la Iglesia, Isadora invocaría ciertas fuerzas antiguas que precedieron al Dios de Abraham. Pero había una cláusula, escrita en letras más pequeñas que parecían moverse cuando Lucius las miraba de reojo, que el Papa había pasado por alto en su ambición. El fruto de este pacto no será humano ni divino, sino un espejo viviente, pues mostrará a la Iglesia no lo que pretende ser, sino lo que ha elegido convertirse. Y cuando llegue el día del juicio, él decidirá. Lucius alzó la vista del pergamino, sus estigmas palpitando con dolor. ¿Qué soy yo? Calisto intentó incorporarse, sus huesos crujiendo bajo la piel en un intento de vana prolongación de su último mal terrenal, pero falló y cayó de nuevo sobre los almohadones con un gemido que se convirtió en un chillido ahogado. «Eres el error de un hombre viejo y ambicioso», confesó, lágrimas negras surcando sus mejillas como ríos de tinta envejecida. «Te creí un instrumento, un arma divina para purgar a mis enemigos». En consecuencia, una risa amarga le sacudió el pecho. «Pero tú eres el juicio que tanto prediqué desde mis púlpitos dorados, y que ahora ha de tener cabida». «Los cardenales han reunido a la Guardia Suiza», informó, su voz grave. «Vienen por el niño». Borgia lidera el grupo. Calisto hizo un gesto convulsivo hacia Lucius, sus dedos como garras que se abrían y cerraban en el aire. «Acércate», urgió, su voz ahora cargada de una inmediatez febril. Cuando Lucius estuvo a su alcance, el Papa le agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Su piel estaba fría y húmeda, como la de un pez recién sacado del agua. Aquel aliento olía a tumba abierta y a vino agrio. «Maté a tu madre la noche que naciste», confesó el presunto malhechor, esta vez sus palabras salpicadas de ese líquido negro que ahora era su sangre.
La estrangulé con estas mismas manos mientras gritabas en la habitación contigua. Entonces, sus ojos se llenaron de un terror retrospectivo, o contemplativo casi ritual. Luego ella se rió, Lucius. Fue entonces cuando su risa reflejaba la infamia y el sarcasmo de un alma que grita por vivir. Sin embargo, la vida parecía abandonarla, aunque sus últimas míseras palabras fueron: «Él vendrá por ti, y llevará tu nombre como su primera víctima». Los golpes en la puerta comenzaron entonces, al principio discretos, como si quienes estaban al otro lado esperaran una invitación. Luego se volvieron más insistentes, hasta que toda la estructura tembló bajo el impacto de lo que sin duda era un ariete improvisado. Metatron empujó un pesado arcón frente a la entrada, pero su expresión decía claramente que solo estaban ganando minutos. «¿Por qué me lo confesas ahora?», preguntó Lucius, sintiendo sus estigmas arder como nunca antes, la sangre que brotaba de ellos negra y espesa como la que emanaba de la boca del Papa. Calisto sonrió, mostrando dientes manchados de negro. «Porque vi mi reflejo en el espejo negro, lindo y pequeño espejito. Vi lo que me espera al otro lado». Un escalofrío le recorrió el cuerpo de pies a cabeza. «Y prefiero el infierno que conozco al que vendrá cuando tú decidas mi castigo». El primer hachazo resonó en la puerta de roble, haciendo saltar astillas con chispas rojas y doradas de los tallados religiosos. Metatron corrió hacia Lucius, pero el niño no se movió de su lugar. Su mirada estaba fija en el Papa moribundo, sus ojos negros como pozos sin fondo donde solo había vacío, cansancio, frío y sombra. «Dime la verdad final», exigió Lucius, y su voz tenía un eco sobrenatural que hacía vibrar los vitrales, los muros y las campanas disonantes cuyo sonido se agazapaba en cada rincón, y rampante en la oscura sombra. «¿Quién soy?». El Papa Calisto III, 268º sucesor de San Pedro, miró al niño que había ayudado a crear y conoció el miedo verdadero por primera vez en su larga existencia de pecados fermentados y expuestos a la luz del cruel repudio divino y humano. «Eres lo que respondió cuando llamamos a Dios», susurró, su voz desvaneciéndose. Y él no contestó. La puerta cedió con un estruendo que resonó en los pasillos del Vaticano. Pero cuando los guardias suizos irrumpieron en la cámara, espadas en mano y rostros sudorosos bajo los yelmos, encontraron una escena que los dejó paralizados. Furtivo final y menos cautivo, el Papa yacía muerto, con los ojos abiertos de par en par y la boca congelada en un último grito silencioso para los vivos, pero completamente perceptible en un estado inmortal y sin cuerpo mundano. Sin embargo, Metatron estaba arrodillado junto al lecho, rezando en una lengua que hacía sangrar los oídos de quienes la escuchaban en este mundo terreno. Y Lucius, de pie junto a la ventana ahora abierta, contemplaba la ciudad de Roma, que pronto sería suya, mientras el pergamino de Isadora ardía en sus manos con llamas azules que no consumían el papel, sino que hacían brillar las palabras con sacra intensidad y vestigios de lo arcano. Yo, Lucius Primus, los absuelvo a todos. En consecuencia, el humo azul se elevaba hacia el inmaculado cielo crepuscular. Y, en algún lugar bajo las calles de Roma, las aguas del Tíber comenzaron a fluir negras como la tinta de una pluma en la noche espectral, arrastrando consigo secretos que ya no podían ser encaminados hacia un mejor devenir. La venganza póstuma. Un juicio pronunciado y sentenciado, pues nadie escapa al tiempo ni a la muerte. Mas quien observa es fiel testigo de lo vano e inútil de persistir en deseos profanos, en lugar de haberse dejado aconsejar y mirado por aquellos recovecos donde aún hay alma. Ahora, aquella última reflexión, como los latidos y la respiración de la condenación, sin preámbulo de cántico poético alguno, se desvanecía, y no era más que el cadáver del Papa Calisto III, aún caliente, cuando comenzó el pandemonium y el caos. Lucius permanecía junto a la ventana abierta, observando cómo el humo azul del pergamino quemado se mezclaba con las primeras brumas del anochecer romano. Detrás de él, los guardias suizos dudaban, sus espadas levantadas en señal de alerta, pero sin atreverse a avanzar hacia el niño que ahora sostenía las cenizas del documento místico en sus palmas sangrantes, casi purificantes. Entonces, el cardenal Borgia fue el primero en quebrar el hechizo de horror que había paralizado a los presentes. «Arrestad al monje y al niño», ordenó,
mientras se secaba con un paño el sudor que le descendía por la frente. Por mandato del Sacro Colegio Cardenalicio y en nombre del honor de la Santa Iglesia, católica, apostólica y romana. Metatrón se incorporó con parsimonia, y sus vendajes comenzaron a humedecerse con ese líquido oscuro que lo visitaba en cada encrucijada. Una sustancia inquieta que no solo le turbaba, sino que encendía en él una exaltación que le tentaba, pero también lo confrontaba. ¿Con qué autoridad, Rodrigo?, preguntó con una calma estudiada. El Papa no ha nombrado sucesor, y su cuerpo aún no se ha enfriado. Borgia sonrió, revelando mofa de desfachatez. Con la autoridad de los vivos sobre los muertos. Hizo una seña a los guardias. El niño viene conmigo. El monje, al calabozo. Lucius giró lentamente hacia la escena, sus ojos negros reflejando las antorchas del entorno de manera inquietante como las llamas del entorno que reflejaban las manchas de pecados en su alma. Cuando habló, su voz tenía un tono que no era enteramente humano sino de bestia no conocida por lo humano. Calisto firmó una orden antes de morir. Extendió su mano izquierda, donde las cenizas del pergamino habían formado extrañas figuras geométricas. La última firma de un papa moribundo. Borgia palideció visiblemente. Todos en la cámara sabían lo que significaba una orden papal firmada en artículo mortis. Era considerada infalible e irrevocable, incluso para el siguiente pontífice de turno. ¿Qué has hecho, pequeño demonio?, susurró el cardenal, avanzando con paso inseguro. Entonces, la respuesta vino de donde menos se esperaba. El cuerpo de Calisto III se incorporó bruscamente en el lecho, la boca abierta en un último estertor imposible. Cuando habló, la voz ya no era la suya, sino la de una mujer, grave y antigua, marcada por un inconfundible acento hebreo. Sentencia de muerte para Isadora de Lunae, a ser ejecutada en este instante. Luego el cadáver cayó hacia atrás, esta vez verdaderamente inerte. Un silencio sepulcral llenó la cámara, que de pronto pareció vacía de todo aliento. Lucius clavó la mirada en Borgia, y en ese instante el cardenal comprendió la verdadera naturaleza de la venganza póstuma, no la que se ejecuta con ira inmediata, sino la que se fragua con rencor y odio, hasta convertirse en condena eterna. Ella ya está muerta, murmuró Borgia, más para sí mismo que para los demás. Sí, asintió Lucius con lentitud ritual. Pero ahora ha sido oficialmente condenada por la misma iglesia que la asesinó. Su nombre siempre quedará inscrito en la posteridad como el de una hereje y una bruja que nadie habrá de recordar. Metatrón hizo la señal de la cruz, pero no por reverencia, sino como protección contra lo que venía. Esto no es sobre el pasado, explicó el monje con voz ronca. Es sobre el futuro. Ahora ningún papa podrá rectificar su memoria. Su nombre quedará manchado para siempre en los libros de la Iglesia, así como en los capítulos de esta corta y triste historia. ¿Y qué importa eso ahora?, replicó. La bruja se pudre en alguna fosa, sin dolientes ni nombre. Pero Lucius sonrió, y aquella sonrisa sorprendió a todos los presentes. Los nombres tienen poder, eminencia. Y ahora la Iglesia ha puesto el suyo por escrito, vinculándola a mí para siempre. Fuera, en la ciudad eterna, comenzó a soplar un viento frío y enrarecido que no era en absoluto natural. También las aguas del Tíber, otra vez negras como la tinta, empezaron a agitarse con olas que no seguían ni la corriente ni fuerza natural alguna. Sin siquiera intuirlo, pues su visión limitada de aquello que realmente veía le impidió mirar más allá de sus propias consecuencias. En ese momento Borgia cometió su primer error, uno que no lo eximiría de sus nefastas consecuencias. «Llévaos al niño. Al calabozo del Santo Oficio», ordenó con voz estridente. Los guardias avanzaron, pero al primer contacto con Lucius, algo extraordinario ocurrió. El soldado más joven, un muchacho de los cantones suizos que apenas hablaba latín, cayó de rodillas gritando en su dialecto natal. «Veo sus pecados», tradujo Metatrón con voz sombría. «Todos los veo». Fue justo entonces cuando Lucius posó su mano ensangrentada sobre la cabeza del guardia.
No son sus pecados lo que ve, corrigió. Son los tuyos, Rodrigo. Pues los pecados, así como los razonamientos que de ellos derivan, son en esencia consecuencia tanto de la ignorancia como de la inteligencia, ya que de esta última depende el desarrollo del libre pensamiento humano. Sin embargo, no es menos perjudicial una inteligencia que pone sus pensamientos y saberes al servicio de fines puramente individuales. Ello no es menos humano que la capacidad de erigir ideologías y sus prerrogativas, las cuales surgen de circunstancias inducidas, del cultivo de la experiencia y de procesos que solo lo humano puede concebir como engendrar. El efecto fue inmediato. Borgia retrocedió como si hubiera sido golpeado por una furia mística y desbordante, mientras visiones de sus crímenes más atroces, los niños desaparecidos, las monjas violadas, los venenos administrados, se manifestaban ante los ojos de todos los presentes, proyectadas a través del pobre guardia suizo, que ahora lloraba y huía como un niño acosado por las pesadillas ancestrales de su propia voz del alma. «¡Basta!», gritó Borgia, su voz quebrada por el pánico. «Esto es brujería». Lucius avanzó, y cada uno de sus pasos resonó como un martillazo persistente en el silencio de la cámara. «No. Esto es justicia. La misma que firmó Calisto con su último aliento». Con toda seguridad, el segundo error de Borgia fue intentar huir. Justo al dar la espalda, tropezó con el cofre de ébano que contenía el pergamino original. La tapa se abrió de golpe, revelando que no estaba vacío, como todos habían supuesto. Dentro, en el forro de terciopelo negro, yacía una pequeña daga de plata con el sello papal grabado en la empuñadura. «La daga del pescador», susurró Metatrón. Con ella se ejecutaban las sentencias papales in articulo mortis. Lucius tomó el arma con devoción y reverencia. No hizo ademán alguno contra Borgia, simplemente sostuvo la daga ante sus propios ojos. Isadora de Lunae, condenada por herejía, declaró formalmente: «Que su nombre sea borrado de la faz de la tierra, sus obras quemadas y su memoria maldita por toda la eternidad». En ese instante, en el convento de Santa María del Llanto, las celdas vacías comenzaron a llenarse de un humo negro que olía a azufre y a mirra largamente fermentada. Las monjas corrieron hacia el jardín, donde las rosas negras habían comenzado a cantar en una lengua olvidada incluso por los patriarcas ancestrales. Y en el enclaustrado Vaticano, Borgia comprendió demasiado tarde el juego de poder de Calisto. Más allá de lo que las apariencias reflejaban, la verdadera batalla se libraba en el interior del propio hombre, esclavizado y envenenado por pasiones y delirios que le habían sido concedidos como dones y maldiciones a la par. Mas, sin embargo, le permanecía aún ignoto el verdadero sentido de su condena mortal. «No», jadeó, cayendo de rodillas sobre el lujoso revestimiento. «No puede ser». De inmediato, Lucius inclinó la cabeza. «Oh, pero sí». La sentencia no era para Isadora en el pasado. La daga brilló con luz propia. Era para la Isadora que regresa. Ciertamente, el tercer error de Borgia fue el último. Al intentar arrebatarle la daga a Lucius, su mano pasó directamente a través del niño, como si éste estuviera hecho de humo. En ese preciso instante de contacto, todos los presentes vieron la verdad. Lucius no estaba completamente en la habitación. Parte de él, la parte esencial, la etérea, se hallaba en otro lugar, en otra época, observando desde el futuro mientras los acontecimientos intervenían en el presente del pasado. Metatrón fue el primero en entender. «El juicio ya ha ocurrido», murmuró. «Y nosotros no somos más que ecos del pasado, como la luz de las estrellas que alcanza la Tierra después de milenios». En medio de la cólera y la impotencia, Borgia enloqueció. Con un grito desgarrador, sacó su propia daga y la hundió en el pecho del guardia suizo, que aún permanecía arrodillado. «No seré juguete de brujas y niños endemoniados». Pero la sangre que brotó no era naturalmente roja, sino negra como la tinta en medianoche, y al tocar el suelo, formó palabras en arameo. «El juicio viene. La sentencia ya está escrita». Entonces, Lucius dejó caer la daga papal, que se clavó directamente en el suelo de mármol sin que nadie la tocara, vibrando como cosa viva.
Calisto pensó que condenaría a mi madre al olvido, explicó el niño, mientras su forma comenzaba a desvanecerse poco a poco. Pero solo aseguró que su nombre jamás pudiera ser profanado, y mucho menos borrado. Cuando los guardias finalmente se atrevieron a avanzar, sus manos pasaron a través de Lucius como si fuera un espectro del pasado que se hacía presente a través de su efecto y su ilusión. Metatrón, comprendiendo al fin el juego cósmico, se arrodilló ante el lecho del Papa muerto, cargando en silencio con su propio conflicto interior. Santidad, susurró con ironía amarga, al final, fuisteis el mejor aliado de Isadora. Fuera, el viento llevó el humo azul del pergamino quemado hacia el Tíber, donde las aguas negras lo recibieron como a un antiguo y conocido amigo. Y en algún lugar entre el tiempo y la eternidad, una mujer de ojos de brasa y cabello negro como la noche abrió los brazos para recibir su tan ansiada vindicación. Para bien o para mal, la Iglesia había condenado a Isadora de Lunae por su herejía y su infortunio. Y al hacerlo, la había hecho prácticamente inmortal. Capítulo 12, el cónclave de los malditos. Ezequiel 37, 1-4. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Los huesos hablan. Cada día sepultaba al anterior, pero en el Vaticano parecía que casi todo seguía igual, persistía siempre aquel olor característico, a incienso y a miedo. Apenas 3 días habían pasado desde la muerte de Calixto III, y la Capilla Sistina, ese recinto sagrado donde los cardenales elegían al nuevo papa, se había convertido en una trampa dorada para los hombres que ahora temblaban tras sus muros, como roedores reptando por las sucias y oscuras cloacas del Vaticano. Sin embargo, como un felino que acecha a su presa, Lucius observaba desde las sombras del coro alto, invisible para los purpurados reunidos abajo. Metatrón también estaba a su lado, con los vendajes impregnados de un líquido negro que goteaba lentamente sobre las baldosas de mármol, con la consistencia misma de una condena más que divina, terrenal. No deberíamos estar aquí, susurró el monje, aunque su voz sonaba más cansada que preocupada. Esto es sacrilegio. Lucius no respondió de inmediato. Sus ojos, que reflejaban los frescos de Miguel Ángel como si fueran ventanas hacia otro mundo, seguían con atención los movimientos de los cardenales. Al fondo, Borgia, pálido y sudoroso a pesar del frío inusual que dominaba la capilla, discutía en voz baja con Della Rovere cerca del altar, mientras los demás purpurados formaban grupos cambiantes a su alrededor, como peces plateados nadando en las profundidades de un acuario deliberadamente sacro y profano. Escucha, dijo finalmente Lucius, inclinándose hacia adelante. Al principio, Metatrón no oyó nada fuera de lo común. Después de un instante, muy gradualmente, el sonido se hizo perceptible, un crujido sordo que provenía de debajo del suelo, como si algo enorme se removiera en las catacumbas bajo sus pies. Aquel murmullo creció hasta convertirse en un retumbar inconfundible, entre estrépito y convulsión. Los huesos de los papas anteriores, explicó Lucius. Hablan. Abajo, los cardenales habían comenzado a notarlo. El anciano cardenal Orsini golpeó el suelo con su bastón ceremonial. Silencio, ordenó, pero su voz temblaba. Estamos aquí para elegir al sucesor de Pedro, no para escuchar bagatelas, herejías ni supersticiones. Un crujido especialmente fuerte pareció responderle, haciendo temblar los cálices de oro sobre el altar olvidado. En las paredes, los frescos del juicio final parecían cobrar vida, con las figuras retorciéndose dentro de sus marcos de yeso. Borgia fue el primero en romper el protocolo. Corrió hacia la puerta, solo para encontrarla cerrada con llave desde fuera. Sus puñetazos contra la madera resonaron como disparos en el espacio del recinto consagrado. Abran. En nombre de Dios, abran esta puerta.
De repente, una risa grave respondió desde las profundidades. No era humana, pero tampoco completamente demoníaca. Era el sonido de la piedra rozando contra la piedra, de siglos de polvo siendo desplazados por algo que había permanecido demasiado tiempo dormido, o quizás solo aletargado. Entonces Lucius se levantó con ímpetu y por primera vez, los cardenales lo vieron. El niño de 13 años vestía ahora una sencilla túnica blanca, y sus manos, aún vendadas, dejaban traslucir cómo los estigmas seguían supurando con fervor y tesón, al clamor de un velón sin brillo ni pabilo. Allí donde pisaba, las baldosas de mármol revelaban breves destellos de escenas horribles, papas devorados por gusanos, cardenales colgados de sus propias vestiduras, como presas cautivas de su ambición y codicia. Afuera, ya apenas asomaba la basílica, envuelta en llamas bajo un plenilunio poniente. No pueden elegir, anunció Lucius. Su voz se oía amplificada y enrarecida por el suplicio y una densidad anormal. Hasta que escuchen lo que los muertos tienen que decir. Deia Rovere, siempre el más valiente, o el más tonto, de los cardenales, se adelantó con los puños apretados. Esto es blasfemia. Fuera de aquí, maldito niño endemoniado. Sin previo aviso, el suelo bajo sus pies se abrió de par en par. No mucho, apenas unos centímetros, pero lo suficiente para que una mano esquelética emergiera y se aferrara a su tobillo. Los huesos estaban negros, como si hubieran sido quemados, y en cada falange, inscripciones en latín, griego y hebreo brillaban con cálida timidez. Papa Juan XII identificó Lucius mientras Deia Rovere gritaba y trataba de liberarse. El que vendió los sacramentos por monedas de oro. Pregúntale qué piensa de tu ambición, Giuliano. Más manos surgieron ahora, docenas de ellas, cada una perteneciente a un pontífice difunto. Algunas, como la que tenía Deia Rovere, eran esqueletos completos. Otras, las más recientes, conservaban jirones de carne momificada. Todas se arrastraban hacia los cardenales vivos, cuyos gritos llenaban ahora la capilla. Borgia, acorralado contra el altar, extrajo un crucifijo de oro inmaculado, reluciente aún como si jamás hubiese conocido la devoción ni el pecado. Retroceded, espíritus impuros. ¿En nombre de Cristo? Cuando, de pronto, una mano lo interrumpió. Parecía pertenecer a Bonifacio VIII, pues el esqueleto, aún revestido con los harapos de su sotana pontificia, le arrebató el crucifijo con desconcertante facilidad y lo arrojó a los pies de Lucius. Ellos no obedecen a Cristo, explicó el niño, mientras el esqueleto de Bonifacio señalaba acusadoramente a Borgia sin apartar de él su mirada inocua, pero igual inquisitoria. Obedecieron a lo mismo que tú, al poder. Y ahora han venido a reclamar la deuda que dejaron impaga. El caos que siguió fue indescriptible. Como ratas huyendo de las cloacas, los cardenales corrían en círculos, perseguidos por los restos de sus propios predecesores. El anciano Orsini cayó de rodillas cuando el esqueleto de Pablo II se le aproximó, sus huesos aún engalanados con joyas robadas, que rechinaban como dientes pesados contra el mármol sagrado. No puedo, gritó Orsini, llorando como niño pequeño. No puedo soportar sus voces infernales. Desde lo alto del coro, Metatron observaba la escena con una mezcla de horror y fascinación, como si ante sus ojos no se desplegara un caos profano, sino un juicio profeso que, al fin pronunciado, hallaba en su consumación una forma corrompida de sosiego. ¿Qué les dicen los muertos?, preguntó a Lucius. La verdad. La misma que yo he estado escribiendo en sangre todo este tiempo. Abajo, Borgia había sido arrinconado por 3 esqueletos papales. Uno de ellos, identificable por la tiara aún colocada sobre su cráneo amarillento, señaló hacia el altar con un hueso índice que brillaba con inscripciones proféticas. No, gritó Borgia, pero era demasiado tarde. Mira, ordenó Lucius desde lo alto, y su voz resonó investida de una autoridad condescendiente y distante a la vez, pues, entre las lógicas vaticanas, un papa y un condenado no difieren ni en salvación ni en castigo, pero sí en el justo daño y perjuicio. Tal en la tierra, solo la luz escapa, transmutada en espíritu de las estrellas, y alcanza su perfección absoluta dentro de esta incomprensible creación.
Una voz así no admitía réplica alguna ni desobediencia por parte del Hijo del Hombre. Entonces el humo se condensó en finas masas amorfas que caían por su propio peso y abominación, llegando incluso a formar imágenes dentro del ambiente enrarecido y maldito de aquel lugar. Roma apareció, pero no la Roma que conocían, sino una ciudad en llamas, donde las estatuas de reyes, papas y emperadores eran derribadas por multitudes enloquecidas y desprovistas de rumbo espiritual, presas del caos nacido de las contradicciones de su propia realidad. Para entonces, el abatimiento de sus principios, de su orden y de su juicio moral, tristemente manipulados y subsumidos en un esquema incoherente entre el hombre y la naturaleza, había alcanzado un punto sin retorno ni redención posible. Una vez dictado el juicio mortal, la Basílica de San Pedro yacía saqueada. Y, en medio del caos, se erguía una figura alta, imponente y delgada, con una tiara negra sobre la cabeza, gobernando desde un trono hecho de huesos de herejes, como si en ellos se sostuvieran, imborrables, los pilares de su dominio. El futuro, susurró Della Rovere, ahora libre de su esqueleto, pero demasiado asustado para moverse. Nuestro futuro. Los esqueletos asintieron al unísono, en un movimiento espeluznante que hizo crujir vértebras centenarias y vestigios del olvido. Luego, uno por uno, comenzaron a señalar a Lucius. Ciertamente, el mensaje era claro. En consecuencia, Borgia fue el primero en comprenderlo. Entonces, con una risa que rozaba la histeria, se incorporó y señaló al niño. Es él, el que debemos elegir. Con asechanza oportuna, una oleada de murmullos recorrió toda la capilla. Los cardenales, aún temblorosos por el contacto de los muertos, miraban a Lucius con una mezcla de terror y de una esperanza apenas disimulada por sus apariencias y por los roles que ostentaban como sumos sacerdotes y cardenales. No puede ser, protestó Della Rovere. Es un niño. Un bastardo sin tradición ni linaje. Fue en ese momento cuando el esqueleto de Bonifacio VIII se acercó a Della Rovere y, con un gesto que en otras circunstancias habría parecido tierno, le acarició la mejilla con sus frías falanges. Luego, con una fuerza repentina, le hundió el pulgar huesudo directamente en el ojo izquierdo. De repente, el grito de Della Rovere se mezcló con el sonido de los huesos de Lucius crujiendo mientras el niño, ahora de pie en medio del caos, fantasía o no, comenzaba a crecer. No mucho, solo lo suficiente para parecer un joven de 18 años, en la plenitud de sus facultades físicas y emocionales, en lugar de la figura que hasta entonces representaba inmadurez y debilidad ante todos sus adversarios. Sus estigmas sangraban libremente ahora, formando un charco a sus pies, donde las letras enoquianas danzaban como peces en un estanque sin reposo. No me eligen por mi santidad, dijo Lucius, y su voz era ahora la de un hombre joven. Me eligen por miedo. Miedo a lo que he mostrado. Miedo de que fui, soy y seré. Después, Metatrón bajó rápido del coro alto, sus vendajes dejando un rastro negro sobre los escalones que apenas se asomaban entre las tinieblas. Cuando llegó al nivel principal, se arrodilló ante Lucius en sacra alegría y devoción. Y, sin embargo, dijo en voz alta, para que todos escucharan, es la única elección posible para un ser que abandonó su juicio y su convicción. Los esqueletos papales asintieron en un sacro padecimiento mortal, luego, uno por uno, comenzaron a regresar a las profundidades de las catacumbas, donde solo los despojos de quienes alguna vez habían sido hombres hallaban paz y reposo, ya fuese en el cielo o en el infierno, donde se impartía la eterna condena sin distinción ni juicio. Solo Bonifacio VIII permaneció el tiempo suficiente para colocar su mano huesuda sobre la cabeza de Lucius, en una grotesca bendición final. Su mandíbula se movió, aunque no brotó sonido audible alguno. Todos en la capilla escucharon las palabras que se imponían sobre el impune silencio testigo. Elegimos al que ya había sido marcado por el destino. Luego, con un último crujido, desapareció bajo las baldosas, reducido a polvo y a la densidad propia de la malignidad circundante y residual del ambiente, dejando tan solo un pequeño montículo de polvo negro allí donde había estado, como si hubiera aguardado por la vida eterna. El silencio provisorio que siguió fue tan absoluto que podía oírse el goteo constante de la cera de las velas al caer sobre el mármol. Hasta que Borgia,
siempre el político incluso al borde del abismo, se arrodilló con una sonrisa desfigurada por el miedo y el pavor. «Habemus papam», anunció, y su voz sonó como el graznido de un maldito cuervo enfermo sin forma. Los demás cardenales, lentamente, siguieron su ejemplo, todos excepto Della Rovere, que yacía en el suelo con las manos sobre el ojo sangrante, murmurando maldiciones en griego y latín. Lucius miró a cada uno de ellos por turno, en sus ojos negros, sin pudor ni miedo, vieron reflejado su propio destino. «Esto no es una elección», dijo finalmente. «Es una rendición de cuentas pendientes». Fuera, muy fuera, en las calles de lo que quedaba de Roma, las campanas comenzaron a sonar por sí solas. Y en el Tíber, cuyas aguas negras fluían ahora hacia el ínfimo mar, algo enorme y antiguo se removió bajo la superficie, como un ser que apenas comenzaba a hacerse notorio, despertando de un largo sueño hibernal o de un letargo sagrado y divino, donde el diablo tiene directa incidencia en un juego que, para el humano, parece no destino, sino azar. La elección forzada. El aire en la Capilla Sistina se había vuelto más espeso y macabro de lo acostumbrado, como el aceite que unge y concede esencia, pero cargado con el olor a cera derretida y al miedo humano. Lucius, ahora transformado en un joven de 18 años por algún poder arcano o desconocido, incomprendido y aún menos entendido, permanecía de pie ante el altar donde, minutos antes, los esqueletos de papas difuntos habían dictaminado su manifiesta voluntad. Sus estigmas, que ahora se extendían desde las palmas hasta los antebrazos, supuraban una sustancia negra y espesa que goteaba sobre los mosaicos del suelo, formando extraños patrones surcados geométricos. El cardenal Borgia fue el primero en romper el silencio sepulcral que los sobreponía. Con una elegancia forzada, se arrodilló ante Lucius, sus vestiduras carmesíes formando un charco de sangre alrededor de sus rodillas. «El Espíritu Santo ha hablado a través de los santos pontífices difuntos», declaró, con la voz cuidadosamente templada y modulada para ocultar el terror que le hacía temblar las manos y los pies, bajo las vestiduras. «La elección es evidente». Della Rovere, aún retorciéndose en el suelo con el ojo reventado, apenas pudo lanzar un gruñido de dolor y rabia ante tal agravio e impotencia. «Esto no es elección, es herejía. Ningún concilio puede». Una ráfaga de viento helado, surgida de la nada, le cortó las palabras. Las llamas de las velas se congelaron literalmente en el aire, formando esculturas de hielo azulado que reflejaban infinitas imágenes de Lucius con la tiara papal. Metatrón, que había permanecido en un rincón observándolo todo con sus ojos inexpresivos y meditabundos, avanzó lentamente hacia el centro de la capilla. Sus vendajes, ahora completamente empapados de aquel líquido negro que lo acompañaba con persistencia e implacabilidad, dejaban huellas pegajosas sobre el mármol, mientras su marcha era cansina, y al mismo tiempo, desesperante. «No es herejía», corrigió, con una voz que resonó como un badajo de bronce y engaste. «Es profecía, escrita en los huesos de los muertos mucho antes de que este niño naciera». En consecuencia, Lucius alzó una mano y los cardenales contuvieron el aliento, atestiguando su fiel perturbación y desconcierto. Allí donde señalaba, los frescos del juicio final de Miguel Ángel comenzaron a moverse, no en incertidumbre, sino en una suerte de sacra redención. Las figuras pintadas se retorcían dentro de sus marcos, con las bocas abiertas en gritos silenciosos, mientras señalaban con hierro y rigor a cada purpurado presente, sin rencor, pero con una memoria que recuerda y aprisiona, sin miseria ni pudor. «Miren bien, pero no el pecado de vuestro hermano, sino la viga que hay en vuestro propio ojo», ordenó Lucius, y su voz ya no era completamente fiel, aunque algo inhumana. «Miren el futuro que han construido con sus mentiras y ambiciones». Entonces el fresco central, el del Cristo Juez y Redentor, se desprendió de la pared y flotó sin inmutarse, como si aquel acto pretencioso fuera posible o no. Sin embargo, continuó desplazándose hacia el interior del presbiterio de la capilla. La imagen había cambiado de forma inequívoca, el rostro del juez era ahora el de Lucius y, a sus pies, en lugar de almas redimidas o condenadas, había cardenales siendo indiscriminadamente devorados por criaturas mitológicas de rostros diabólicos y garras de arpía. Entonces Borgia retrocedió, tropezando con su propia muceta. «¿Qué?
¿Qué demonio es este? No es demonio, respondió Lucius, mientras el fresco animado comenzaba a arder con llamas negras a su alrededor. Es simplemente lo que viene. Lo que ustedes han traído sobre sí mismos y sobre aquellos que le rinden obediencia, silencio y pleitesía. Un sonido retumbó entonces desde las profundidades del Vaticano, o quizá desde el mismo Averno. No era el crujido de huesos esta vez, sino algo más visceral, más orgánico, pero igualmente profético y malévolo. Como si las propias entrañas de la tierra hubiesen susurrado el entrevero de una condena sin nombre, pues el camino está lleno de buenas obras que conducen directamente al infierno. Generaciones, por la asunción de esta locura colectiva, quedaron perdidas en el caos y en el sinsentido que las presuponía convertidas en aquello que más temieron ser. Unos, resignados, otros, herejes condenados. El Tíber, susurró Metatrón. Las aguas negras están llegando. Entonces los cardenales se agruparon como ovejas ante la tormenta, con sus finas vestimentas empapadas de sudor. Solo Della Rovere conservaba algo de su arrogancia y desafío, aunque su único ojo sano no podía ocultar el terror que lo consumía desde sus entrañas. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó con voz quebrada. Lucius sonrió, y en ese instante todos vieron el cinismo disfrazado de elocuencia que sus dientes y gestos dejaban como evidencia sacramental en el delirante acontecer, no futuro, sino presente, tanto en sus cuerpos como en sus mentes. Lo que siempre han querido darme. El trono de Pedro. De repente, un estruendo violento sacudió la capilla. Del techo, donde Miguel Ángel había pintado la creación de Adán, comenzaron a desprenderse trozos de yeso y pintura por doquier. Sin embargo, al impactar contra el suelo no se hacían añicos, sino que se transformaban en pequeños seres reptantes, como figuras humanoides hechas de materia pictórica, que se arrastraban hacia los cardenales con intenciones protervas e insidiosas. «Basta», gritó Borgia, cayendo de rodillas. «Te elegimos. Por todos los santos, te elegimos». Los demás cardenales siguieron su ejemplo, uno tras otro, hasta que solo Della Rovere permaneció de pie, tembloroso pero obstinado, sin siquiera pensar en el mal ya engendrado que los atemorizaría y los condenaría. Lucius se acercó a él con movimientos casi espirituales, sigilosos como los de un felino. Cuando habló, su voz era suave, pero cortante como el filo de una daga cuyo único propósito fuera ser punzante e implacable en sí misma. Tú más que nadie, Giuliano. Tú que siempre ambicionaste este trono para ti mismo. Prefiero morir, y escupió Della Rovere, aunque su voz temblaba por algún resquicio de duda que se filtraba en sus palabras, pese a la aparente seguridad que había mostrado a priori en su pensar y actuar. Oh, morirás, prometió Lucius. Pero no hoy. Con un gesto casi cariñoso, Lucius tocó la herida del ojo de Della Rovere. Cuando retiró el dedo, la sangre que goteaba de la lesión había cambiado de rojo brillante a negro espeso, y formaba palabras al caer al suelo, primus inter pares. Serás mi mano derecha, declaró Lucius. El primero entre iguales. Y cada día, esta marca te recordará el precio de la desobediencia. Fue entonces cuando Della Rovere cayó de rodillas, no por sumisión, sino porque sus piernas ya no podían siquiera sostenerlo. El sonido del Tíber embravecido era ya audible incluso dentro de la capilla, pese a los gruesos muros de mármol, basalto y toba que la aislaban del mundo externo. Metatrón se acercó a Lucius y le susurró algo al oído, algo que hizo que el joven sonriera con plena y satisfecha complacencia. «El momento es ahora», anunció Lucius. «El humo blanco debe ascender». Borgia, siempre el oportunista, fue el primero en alcanzar la cuerda que haría sonar las campanas de San Pedro. Pero cuando tiró de ella, un chorro de agua negra brotó del mecanismo, empapándolo de pies a cabeza. «Está en todas partes», gritó, escupiendo el líquido amargo que ahora su mórbido cuerpo contenía. Al otro lado, Lucius caminó hacia la chimenea donde tradicionalmente se quemaban las papeletas de votación. Sin necesidad de fósforos ni yesca, extendió sus manos sangrantes sobre el hogar frío. Entonces, las llamas que surgieron no fueron rojas ni doradas, sino de un blanco cegador que no solo iluminaba, sino que hacía llorar los ojos.
Miren bien, príncipes de la iglesia, dijo mientras el humo blanco comenzaba a ascender por la chimenea hacia el cielo romano. Este es el último acto de su tendida farsa. Fuera, en los atrios de la plaza de San Pedro, la multitud que aguardaba el resultado del cónclave comenzó a gritar y a perder la paciencia cuando, de pronto, emergió el humo blanco. Sin embargo, su alegría se transformó en una confusión aún más arraigada cuando el humo, en lugar de disiparse, formó letras claras en aquel inconmensurable cielo crepuscular. Lcib Springs. Y mientras el nombre del nuevo papa se escribía a sí mismo sobre Roma, proclamándose soberano absoluto de lo divino y de lo terrenal, las aguas del Tíber rompieron sus márgenes e inundaron las calles bajas de la ciudad. Pero no era agua lo que traían, sino algo viscoso y vivo que se arrastraba entre las olas negras. Una presencia con demasiados dientes y ojos que brillaban con un resplandor dorado y ominosamente familiar. Dentro de la capilla, Lucius se inclinó sobre los cardenales postrados. Su silueta se proyectaba ahora contra la pared como la de un hombre mucho más alto, más lánguido, pero también musculoso y fornido. «Levantaos», ordenó. «Tenemos una misa que oficiar». Y así fue como, bajo la mirada de los frescos animados y el retumbar de las aguas negras golpeando las puertas del Vaticano, el cónclave más oscuro de la historia llegó a su fin. La realidad fue que nadie se atrevió a preguntar qué clase de misa sería oficiada. Pero todos conocían la única respuesta admisible, pues aquel secreto ya se insinuaba tímidamente en sus labios y rasgos faciales, y ellos intentaban ocultarlo con más que esmero y voluntad. Fuera lo que fuese, sería el principio de un fin seguro. Y el fin del principio que creían tener seguro. Capítulo 13, la coronación del Cordero. Apocalipsis 6, 12 o 13. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Las señales del cielo. El amanecer del día de la coronación no llegó, contrariando los escarnios, las profecías y los designios que se entreveraban en algunos murmullos pacientes. No fue una puesta de sol cualquiera, sino un eclipse casi imposible, no predicho por ningún astrónomo papal, brujo ni chamán, de cuya ciencia sentían y vivían, el mismo temor que devoró el sol justo cuando los primeros rayos deberían haber iluminado la imponente cúpula de San Pedro, como cada día. Sin embargo, la oscuridad que cayó sobre Roma no era en absoluto natural, pues olía a azufre y a vino agrio, como casi todo el tiempo allí. Además, aquellas pestilencias sacrílegas hacían que los animales enloquecieran en sus jaulas, padeciendo no una locura de instinto, sino la del demonio, sin pavor ni soltura. Lucius, ya vestido con las prendas blancas del Papa electo, observaba desde el balcón privado mientras la ciudad se sumía en el caos del instinto, el vandalismo, la ignominia y el desconcierto. A su lado, Metatrón ajustaba la muceta de armiño sobre los hombros del joven pontífice. Sus dedos vendados dejaban apenas visibles manchas oscuras sobre el blanco inmaculado de los suntuosos ropajes. «No deberías vestir el blanco todavía», murmuró el monje. «Es contra la tradición». Lleno de satisfacción, Lucius sonrió sin alegría. Sus ojos, ahora completamente negros, reflejaban las antorchas que comenzaban a encenderse en las calles con creciente efervescencia. «Toda mi existencia es contra la tradición, viejo amigo». De repente, un trueno retumbó en la distancia, aunque no había nubes en el cielo. Más bien, parecía venir de las profundidades de la tierra, como si el mismísimo Vaticano gruñera de angustia y dolor. En la basílica, los preparativos continuaban a pesar, o quizás a causa, de las señales. Los cardenales, pálidos y sudorosos bajo sus capas rojas, formaban un semicírculo alrededor del altar mayor. Borgia, encargado de la gran ceremonia litúrgica, revisaba por 10ª vez el ritual escrito en pergamino y tinta de carbón. «¿Dónde está Della Rovere?», preguntó a un acólito, limpiándose la frente con un paño ya empapado. El joven tembló. En la capilla Paulina, eminencia. «¿Dice que no participará en esta? Blasfemia»,
completó una voz a sus espaldas. Borgia se giró para encontrar a Lucius observándolo desde el umbral. El joven papa electo no había sido anunciado, no hubo trompetas, bullicio ni fanfarrias. Simplemente estaba allí, como si se hubiera materializado a partir de la misma oscuridad. Santidad, mintió Borgia, inclinándose en una reverencia que no llegaba a disimular su terror. Estamos listos para la procesión. Lucius avanzó, sus pies descalzos, otra ruptura con la tradición, dejando huellas negras en el mármol recién pulido. No habrá procesión, declaró. Ni fanfarrias. Ni vanagloria, ni himnos, ni estatuas. Tocó el pectoral de oro que Borgia llevaba al cuello, y el metal se ennegreció al contacto. Hoy la Iglesia recibe lo que merece. Un espectáculo de su caída en silencio. Sin previo aviso, se pudo escuchar un coro de voces infantiles que comenzó a cantar desde algún lugar recóndito de la basílica. Pero no era el tradicional «Tues Petrus» que solían entonar a aquella hora. Era el Dies Irae una vez más surcando rampante. Pero lo cantaban al revés. En las calles, los residuos de la multitud que se había reunido para presenciar la coronación comenzaban a sentir el peso de lo sobrenatural entronizándose en su propio ser. Pues no era de extrañar que las estatuas de los santos en las plazas principales lloraran lágrimas de sangre, hierro y terror. Los pozos arrojaban agua negra y espesa que caía sin distinción de credo ni fervor. Y en el cielo, donde debería estar el sol eclipsado, ahora flotaba algo que hacía que hasta los más valientes cruzaran los pies en señal de miedo y pudor. Es un cordero, murmuró una anciana, señalando al cielo con un dedo tembloroso, como si nombrarlo pudiera hacerlo retroceder. Y así era. Una figura algo nebulosa con forma de cordero, pero de tamaño sorprendente, cubría todo el firmamento romano, como un manto viviente de niebla y luz supurante. Más su lana parecía estar tejida de estrellas moribundas. Sus ojos, o más bien, demasiados ojos, dispuestos en patrones que desafiaban la proporción y la simetría humana, aunque indudablemente brillaban con un fulgor dorado tan intenso que parecía el tono que el oro viejo de los relicarios perseguía. La ciudad cayó. No en reverencia, sino en terror ante la impotencia de una cuenta sin opción de saldar. Dentro de la basílica, el aire olía a incienso, velas y vino rancio. Los vitrales estallaron uno tras otro, pero no hubo estruendo. Cada fragmento de vidrio quedó suspendido, girando lentamente como planetas de un sistema que obedecía a una nueva ley de gravedad, lejos del atavío y la subversión del sistema ante el conocimiento que construía, pero también alejaba de lo verdaderamente esencial, pues quien posee bienes materiales no se aleja por su obtención, sino por su indebida obsesión. Las imágenes sagradas, ahora rotas, formaban un camino de cristal triturado, guiando los pasos de Lucius, que caminaba hacia el altar mayor con una calma que no le pertenecía a ningún ciudadano de la ciudad ni de la comarca. En las alturas de la cúpula, los querubines pintados parecían llorar lágrimas de óleo fresco, casi en gesto de reverencia, pero también de asombro. ¿Qué eres?, susurró Borgia, incapaz de contener la pregunta que le quemaba la lengua como una plegaria o condena blasfema. Lucius se detuvo justo antes de llegar al trono papal. Se postró, y en sus ojos había un resplandor nuevo, como si algo más lo mirara desde adentro, no del recinto donde había pasadizos, muebles y santuarios, sino de un lugar en el que la experiencia humana se dividía de la divina. Lo que tú me hiciste ser, respondió petulante voz pretenciosa. Y luego, con una sonrisa demasiado confiada de su mortal devenir, y con demasiados dientes asomándole en la cara, añadió: ahora, coronadme. Antes de que él cambie de opinión. Fue entonces cuando un trueno sordo recorrió la ciudad. Pero no venía del cielo. Venía del interior del Cordero. Igual que la redención del ser humano, entre penurias se da cuenta quien se fija en su error y, lejos de creer en un cielo pintado de terciopelo, obra en consecuencia con el mundo del gran Dios dador y viviente, pero a veces renuente. Porque quien engendra un ser capaz de su propia destrucción es perplejo ante la condena que, por obra u omisión, contempla la única forma en que existe la salvación y la condena. Y cuando el Cordero abrió su boca de par en par, no salió un rugido, ni un canto, ni palabra audible alguna.
Lo que salió de ella no fue un sonido, sino el presagio vivo de un fin sin principio ni final. Las campanas de Roma comenzaron a entonar ritmos de caos y muerte, aunque nadie las tocaba. Eran sondeadas por el poder sobrenatural del bien y del mal. Cada una lo hacía con eco en una lengua distinta, como si anunciaran la misma intransigente verdad que regía a todos los pueblos al mismo tiempo y en todo lugar. Pues lo cierto era que siempre decían que no llegaba, pero ahora estaba aquí. La aceptación del destino. El aire en la basílica se había vuelto más espeso de lo habitual, como si el tiempo mismo se resistiera a avanzar hacia lo fatídicamente inevitable. Justo allí, Lucius permanecía de rodillas ante el altar mayor, pero su postura no era de sumisión, sino de un extraño desafío silencioso que llamaba al combate. Las llamas de los cirios que flanqueaban el presbiterio se habían congelado en el aire enrarecido. También sus lenguas anaranjadas, transformadas en grotescas esculturas de cristal sangriento, reflejaban la luz de manera sombría y antinatural. El cardenal Borgia, con sus escuálidas manos que apenas podían sostener el peso de la tiara papal, se acercó con pasos algo vacilantes. Entonces, el oro de la triple corona brillaba con un fulgor recalcitrante, como si estuviera al rojo vivo bajo su superficie de fuego y magma. «Santidad», murmuró Borgia, su voz quebrada por un terror que no podía ocultar. «Es hora». Lucius alzó la mirada y, en ese momento, todos los presentes vieron la verdad. Sus ojos ya no eran humanos. Aquellas pupilas se habían expandido hasta cubrir completamente el iris, negras como el vacío entre las estrellas, y en su profundidad titilaban destellos dorados que formaban constelaciones desconocidas en un oscuro y vacío, más extraño que el lugar de su morada. «No», pronunció con una voz que resonó en los huesos de quienes escuchaban, como si vibrara en una frecuencia más allá del sonido. «No me la coloquéis aún». Detrás de las columnas del coro, Metatrón contuvo el aliento cuanto más pudo, aunque sus vendajes, empapados en el líquido espeso que nunca dejaba de manar de sus estigmas, seguían macerando su marcha macabra por este mundo, se pegaban a su piel con un sonido húmedo que no dejaba de imponerse ni cesar. Con las medidas más cautas, sabía lo que estaba por ocurrir, pues lo había visto en visiones que lo despertaban gritando noche tras noche. Entonces, Lucius se levantó con una gracia casi sobrenatural, pero sus pies descalzos dejaban marcas negruzcas en el mármol pulido. Avanzó hacia el balcón principal, donde las cortinas de terciopelo púrpura se apartaron solas ante su presencia. La plaza de San Pedro estaba sumida en un silencio sobrenatural y una luz apenas exangüe iluminaba desde las penumbras. No obstante, miles de rostros miraban hacia arriba, donde el Cordero Celestial comenzaba a desintegrarse en la atmósfera fría y volátil, como rocío celestial, su lana estelar cayendo como ceniza viviente sobre la ciudad, casi olvidada por dioses paganos, que sufría su propia historia con regocijo, pero con igual desespero y precipitación. Quizás en redención, aunque ello obedeciera a una causa o a un efecto que el hombre, en su ignorancia, no comprendía, pero, aún así, aquel desventurado suceso no aguardaba solo condena, sino también escarmiento. Sobre una materia débil debía encontrar reposo después de tanto padecimiento, a causa no externa, sino de su directa incumbencia. «Miradme bien», ordenó Lucius, y su voz se multiplicó, saliendo de cada estatua, cada mosaico, cada grieta en los muros del Vaticano. «Porque lo que veis no es un papa». Hizo una pausa, y en ese instante de silencio culpable, todos escucharon el sonido de sus propios corazones latiendo en un ritmo descompasado. «Es un espejo». Detrás de él, los cardenales comenzaron a convulsionar. Primero fue Borgia, que cayó de rodillas escupiendo gusanos blancos que formaban palabras latinas al retorcerse sobre el suelo. Hipocritae. Mendaces. Fers. Luego los demás siguieron, un coro de ancianos vomitando verdades largamente ocultas. Lucius giró hacia el trono de Pedro. Con un movimiento demasiado rápido para seguir con la vista humana, golpeó el asiento centenario con su báculo pastoral. La madera sagrada crujió como huesos viejos antes de hacerse añicos, pero los fragmentos no cayeron al suelo. Quedaron suspendidos en el aire, girando lentamente alrededor del nuevo papa, como planetas alrededor de un sol negro que atrae, pero a la vez repele. «Este no es mi lugar», declaró, y en sus palabras había un eco de algo antiguo y terrible.
¿Mi reino? Una risa repentina le brotó de los labios, así como un sonido que hizo sangrar los oídos de los acólitos más cercanos. Mi reino ya llegó. Y lo habéis traído vosotros mismos. El estrepitoso estruendo que siguió no vino del exterior, sino de los vitrales de la basílica, que estallaron hacia adentro en una lluvia que parecía de mercurio líquido. Las diminutas gotas metálicas no cayeron al suelo, sino que se arrastraron por los mosaicos y frescos, formando profecías efímeras antes de disolverse en el vasto universo. De repente, un acólito adolescente, con lágrimas negras corriendo por sus mejillas, se arrastró hacia Lucius con la tiara temblando en sus manos. «Santidad», susurró, su voz quebrada por un miedo ancestral. «El rito debe completarse». Lucius tomó la corona papal. Por un instante, que se sintió como una eternidad, todos los presentes vieron cómo los rubíes incrustados en su base se transformaban en ojos humanos, con las pupilas dilatadas por un terror primordial, pero con una esperanza que les sobresalía del corazón. «No», repitió, pero esta vez su voz tenía una cualidad casi compasiva que heló la sangre más que cualquier grito. «Esto no es una coronación». Cuando colocó la tiara sobre su cabeza, el Cordero Celestial en el cielo abrió su boca en un grito silencioso que hizo temblar los cimientos de Roma, así como los de quienes en él habían hecho su propio imperio. Porque cuando el incauto toma conciencia de su yugo, no reclama por la vergüenza de su propia existencia, sino por la crueldad de los planes y de la condena terrenal a los que han sido sometidos toda su estirpe y aquellos otros plebeyos que no fueron elegidos. Reclama no desde la culpa, sino desde el dolor de comprender demasiado tarde que su destino fue trazado sin su consentimiento, y que la sumisión heredada se convirtió en ley antes de poder ser cuestionada. Es un sacrificio. Las palabras aún resonaban en el aire cuando todas las campanas de Roma sonaron al unísono, como en un preludio macabro que no las hacía temblar, sino tañer con entrevero. No en celebración, sino en un lamento que sacudió el alma de la ciudad y, en ella, a todos sus habitantes. Justo en el altar mayor, el cáliz de oro que contenía el vino de la consagración comenzó a hervir, con burbujas negras estallando en su superficie como pecados confesados demasiado tarde para siquiera evitar su contemplación. Metatrón, ya escondido en las sombras, se llevó una mano vendada a lo que quedaba de su boca. «Demasiado tarde», murmuró, y sus palabras se mezclaron con el canto de los huesos de papas pasados que ahora resonaba desde las catacumbas, bajo el Vaticano. Demasiado tarde para todos. Mientras tanto, en las profundidades de los archivos secretos, un pergamino olvidado comenzó a arder con llamas frías que no consumían el papel, sino que revelaban palabras infaustas y ocultas siglos atrás. Ecce Vermis Dei. He aquí el gusano de Dios. Capítulo 14. El primer decreto, la verdad que nadie quiso oír. Hebreos 4 y 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Los archivos abiertos. El aire en la sala regia olía a cera derretida y miedo perpetuado. El ahora gran Lucius y entró sin escolta, vestido solo con una túnica blanca de lino sin adornos. Sus pies descalzos dejaban huellas oscuras en el mármol. Detrás de él, 4 acólitos arrastraban un arcón de hierro negro cuyas bisagras gemían como almas en pena. Santidad, el cardenal Borgia se adelantó, su voz un temblor de falsa reverencia. El protocolo exige que los documentos sean revisados primero por... ¿Por quién? Lucius giró lentamente. Sus ojos, completamente negros ahora, reflejaban las llamas de los cirios que ardían sin consumirse. ¿Por los mismos que han enterrado estas verdades durante siglos? Lo que ocurrió en consecuencia fue tan claro, pero a la vez tan contundente, como el golpe seco de su báculo pastoral contra el suelo, que hizo retumbar la sala. Luego, las llamas de los candelabros se congelaron en el aire, formando palabras en enoquiano que flotaban sobre las cabezas de los cardenales, como una guirnalda impía que se pasma ante la gran obra del mal consumado. Hoy, anunció Lucius mientras el arcón se abría solo con un chasquido de huesos rotos, la Iglesia mirará su propio rostro.
Lo que salió del arcón no fueron pergaminos sucios, sino susurros lúgubres, pero atormentados. ¿Eran voces? Sí. Cientos de ellas, miles, emergieron como un enjambre de insectos espirituales, llenando la sala con confesiones interdichas, con secretos enterrados vivos bajo los cimientos del Vaticano. Simplemente, los cardenales cayeron de rodillas, tapándose los oídos, que les sangraban, mientras las voces penetraban directamente en sus mentes con crudeza, pero con igual insistencia. «¡Basta!», gritó, pero su boca se selló de golpe, los labios cosiéndose solos con hilos de sombra. Lucius caminó hacia la mesa principal, donde ahora los documentos se desplegaban solos, con las páginas de piel humana palpitando como corazones recién arrancados de su tierna matriz. 1296. Leyó en voz alta mientras pasaba un dedo por un texto escrito con sangre casi seca. Bonifacio VIII ordena el sacrificio de 300 niños para consagrar los cimientos de la nueva basílica. Las paredes sudaron sangre como vino destilado hasta el tonel. Gotas gruesas y oscuras trazaban los mismos versículos en las piedras, los ventanales y el adoquín. «Mentiras», tosió Farnesio, escupiendo 3 dientes y un gusano blanco que formó la palabra pecado al morir. Lucius no respondió. Solo pasó al siguiente documento sin apenas inmutarse. 1423. El Concilio de los Espejos. Experimentos con alquimia para recrear el cuerpo de Cristo usando los restos de... Sin previo aviso, por fin un estruendo cortó su plácida lectura. Sin cosa del azar, el gran tapiz detrás del trono papal se rasgó solo, revelando el misterioso espejo negro de las catacumbas, ahora del tamaño de toda la pared, como portal directo al distinguido Palacio del Averno. Aún así, en su llana superficie, cada cardenal vio reflejado no su rostro actual, sino el rostro en el momento exacto en que había vendido su alma a los designios del mal proporcionado a cada hombre encarnado en la tierra. Borgia gritó cuando su reflejo mostró cómo envenenaba a su propio padre durante la cena pascual. «Esto es obra del demonio», jadeó un cardenal presente, mientras su reflejo estrangulaba a un monje en algún confesionario oscuro. De inmediato, Lucius se ubicó entre los cardenales y el espejo. «No», corrigió mientras las llamas congeladas comenzaban a gotear cera que quemaba agujeros en el mármol. «Es obra de la verdad. Y hoy, Roma la beberá hasta las heces». Fuera, en la plaza, la multitud enardecida comenzó a gritar cuando los muros exteriores de la basílica empezaron, de una u otra forma, a transpirar los mismos textos que Lucius leía dentro del recinto. Aquellas palabras se grababan en la piedra como si manos invisibles las esculpieran a pico y golpe de martillo. Dentro, Farnesio se desplomó sin más, convulsionando y perdiendo sus pocas fuerzas, mientras de su boca brotaba un torrente de gusanos que formaban su confesión completa al retorcerse con furor en el suelo. Lucius observó la escena con ojos que ahora reflejaban las llamas al revés. «Primer decreto papal», anunció mientras el espejo negro comenzaba a absorber la poca luz de la sala. «A partir de hoy, ningún secreto permanecerá enterrado. Ningún pecado tendrá perdón. Ninguna mentira sobrevivirá al sol». El estruendo que siguió hizo caer los retratos de papas anteriores de las paredes, como si aquel fenómeno se relacionara con una entrañable memoria. Los marcos dorados se hicieron añicos al impactar contra el suelo, y cada lienzo mostró por un instante el verdadero rostro del pontífice que representaba, más que podredumbre, gusanos, olvido y ojos vacíos, como las promesas e ideales de quienes, al intentar subrogar los delirios de orden y control, caen en la condena de aquellos que, por medios justificados o impuestos, doblegan y subyugan el interés de una verdadera libertad individual. Además de cuya principal ponderación estriba en la exaltación misma de la libertad en las que cada ser quiera vivir, teniendo en cuenta sus formas y medios de pensar y subsistir. Es por ello que no deberían existir impedimentos ni religiosos ni morales. Mas todo esto ya había sido dicho y redicho por los filósofos, que en su expectante desinterés encontraron calma no en ver sus profecías cumplirse, sino en que de ello el pueblo de Roma pudiera al menos oír, aunque todavía no comprender. Cuando el silencio volvió entre todos los presentes y algunos no, solo quedó un documento intacto sobre la mesa. Lucius lo alzó con manos que ahora sangraban por las yemas de los dedos.
Ahora, una sola frase latía en la página, vivificada por el espíritu que, después de la liberación de la impurificación, se impulsa en la combustión de sus propias cenizas, con la cual estaba escrita, en una tinta que aún parecía fresca, debido a su larga y, al mismo tiempo, breve y efímera existencia. Perdonadlos, porque saben exactamente lo que hacen. Lo antes mencionado no estaba firmado con un nombre, sino con un símbolo que hizo que incluso los más valientes retrocedieran, pues se trataba de uno de los peores pecados concebidos por el hombre, y paradójicamente, uno de los más usurpados en el nombre de Dios. Un pecado que se remonta a la misma antigüedad, aquel del hombre que se deja dominar por la ira, la codicia y la ambición, fiel reflejo tanto de la corrupción como de la perfecta y misteriosa creación. Era el llamado signo de Caín. El marcador de asesinos. El marcador de asesinos no era una señal visible, sino una cuenta más, pendiente y silenciosa, que crecía tanto en la vida como en la reencarnación. Era la marca de quienes, por idolatría, eligieron escuchar al falso ídolo de la ira antes que, al gran Dios del amor, siempre lento para castigar y amplio en paciencia. Ese regalo, ese límite sagrado, fue traspasado sin mezquindad ni pudor, sin duda. Roma decidió erigirse como juez supremo de toda potestad religiosa y moral. En nombre del orden, consagró la sangre, en nombre de la fe, bendijo la violencia. No fue Dios quien reclamó tales sacrificios, sino una ira humana elevada a divinidad, más cómoda que la misericordia. Así, la justicia se confundió con la venganza y se volvió fiel doctrina. El marcador siguió avanzando, invisible pero inexorable. Cada elección hecha desde la furia y no desde la clemencia alejaba a Roma del juicio divino, y la acercaba, lentamente, a su propia condena. Lo que, más que atemorizar, primero dictaminaba el primer decreto ya dictado en sentencia sin absolución. Respuesta y condena. Ya Roma nunca sería la misma, sin su paladín ni hierofante. El rechazo del pueblo. La imponente plaza de San Pedro hervía como un caldero al rojo vivo. La sobresaltada muchedumbre que no había sido ajusticiada estaba ahora empecinada en buscar respuestas que calmaran su impotencia, desilusión y violencia, aquella misma que, solo horas antes, había vitoreado al nuevo papa en señal de un nuevo orden de ideas, convicción y fe, esperaba ahora, sin remedio alguno, en desasosiego, locura y tensión. Mientras aquellos cuerpos denigrados al olvido humano y divino se apretujaban contra los muros de la suntuosa basílica papal, con los rostros iluminados por la sangre que rezumaba de las piedras, y otros más alcanzaban a los miserables que, por complicidad o casualidad, yacían allí con las ropas rotas y una pesadumbre inocua que se sobreponía a su último resquicio de cordura. En justa pero terrible consecuencia, las palabras grabadas en los muros brillaban con un fulgor enfermizo, como si estuvieran escritas con pus fosforescente que no dejaba de fluir en un caudal de maldad, verdad y redención. ¡Blasfemia!, gritó un anciano con hábito de fraile, señalando con dedo tembloroso las confesiones que manchaban la fachada adornada con la más exquisita arquitectura medieval, ahora ensuciada por el propio peso de los pecados que arrastraba y soportaba en silencio como una tortura eterna de existir. Entonces, su voz se quebró cuando reconoció su propio nombre en una lista de sacerdotes que habían vendido indulgencias falsas a su rebaño. Un niño de no más de 8 años se abrió paso entre las piernas de los adultos, pero sus ojos parecían brillar con una curiosidad casi perversa o maquiavélica. «Padre, ¿qué dice ahí?», preguntó, señalando un pasaje donde la sangre formaba dibujos obscenos de cardenales y monjas en pleno disfrute de todos los placeres entregados a la humanidad. Su reacción no se hizo esperar. El hombre le dio un fuerte bofetón que resonó en toda la plaza. «No mires, criatura. Es obra del demonio». Pero era demasiado tarde. La verdad, una vez vista, no podía ser desconocida. Igual que quien ve y entiende su error lo compensa en honor a la sabiduría. El primer piedrazo llegó sin aviso. Ciertamente, una roca del tamaño de un puno impactó contra el pecho de un monje que intentaba limpiar las inscripciones con su viejo manto. Entonces, el hombre tosió, escupiendo 3 dientes y un gusano blanco que se retorció sobre el mármol antes de formar la palabra pecador. «Quemad los mentirosos»,
aulló una mujer con el rostro cubierto de llagas. En sus brazos cargaba un bebé cuyos ojos negros reflejaban las llamas que comenzaban a surgir en la plaza. En un espectáculo de luces y reflejos macabros, los vitrales de la basílica reflejaban el caos que, lejos de terminar, se avivaba por el clamor popular, multiplicándolo en 1000 fragmentos de color con los que se vestía el pandemonio y la anarquía. En cada uno de aquellos fragmentos, Lucius aparecía observando desde diferentes ángulos. Su túnica blanca inmune a la suciedad, sus pies descalzos apoyados sobre piedras que se volvían negras al contacto. Dentro del Vaticano, Borgia se asomó a un balcón secundario. «Pueblo de Roma», vociferó, pero su voz se perdió en el estruendo. Fue entonces cuando una teja lanzada desde abajo le abrió la frente, y la sangre que brotó formó inadvertidamente el mismo símbolo que Lucius había firmado. Luego, el cardenal se tocó la herida, miró sus dedos manchados y comprendió. «No», murmuró, retrocediendo hacia la sombra. «No es posible». En la plaza, la turba había comenzado a apedrear a sus propios vecinos y conocidos. Incluso una prostituta conocida como la Magdalena gritó cuando le arrancaron el vestido, revelando marcas de flagelación idénticas a los estigmas de Lucius, que conservaba como flagelo eterno de la redención. «¿Bruja?», la acusó un mercader que horas antes había pagado por sus servicios. La mujer no se defendió. Solo alzó los brazos, mostrando las heridas que ahora sangraban en sincronía con las que rezumaban de las paredes de la basílica. Un espectáculo que, lejos de lo ridículo, resultaba atroz, un espectáculo que no había escapado a los chismes, los murmullos ni siquiera a la profecía. «Él nos ha marcado a todos», anunció con voz clara. «Mirad vuestras propias manos». La multitud hizo una pausa. Uno a uno, comenzaron a examinar sus palmas. Allí, grabadas con finas líneas rojas, aparecían cifras, el número de pecados que cada uno había cometido, no según la moralidad, sino según las transgresiones de las verdaderas sagradas escrituras, que por cuestiones de religión y credo no se podía decir. Consecuencia de las malas lenguas y los malos augurios, un silencio horrible cayó sobre la plaza. Hasta que el niño que había recibido la bofetada minutos antes rompió a reír. «Mira, padre», chilló, mostrando sus pequeñas manos manchadas. «Tú tienes muchas más que yo». El pobre hombre miró sus palmas. El número 6666 latía bajo su piel como una herida reciente. En ese momento, el primer rayo implacable cayó desde un cielo despejado, incinerando al fraile donde estaba. Asimismo, su cuerpo quedó reducido a cenizas, que formaron una última palabra antes de dispersarse. «¿Hipócrita?». La multitud enloqueció. Lucius, observando perplejo desde la ventana más alta del Vaticano, dejó escapar una lágrima que, al caer al suelo, se convirtió en una hermosa rosa negra. «Perdonadlos», susurró. «Porque eligieron esto antes que su salvación. Es una salvación que exige conciencia, que reclama responsabilidad sobre los actos cometidos y las omisiones consentidas. No desciende del cielo como gracia inmerecida, sino que se gesta en el conflicto, en el reconocimiento del error y en la confrontación directa con la culpa. Así, la adoración no es sumisión ciega, sino un espejo cruel donde el creyente se ve obligado a reconocer su propia fragilidad y su capacidad de destrucción. En ese tránsito, la purga no busca aniquilar, sino despojar. Arranca las máscaras, disuelve las narrativas cómodas y expone al ser humano ante la vastedad del infinito que ayudó a crear y que, al mismo tiempo, lo juzga. Solo entonces, cuando la fe deja de ser refugio y se convierte en carga consciente, la salvación adquiere sentido, no como escape, sino como transformación dolorosa y necesaria. Y en algún lugar bajo la ciudad, los huesos de los papas difuntos comenzaron a reír, cantar y bailar, sin preludio del pérfido fin que les aguardaba, porque lo que estaban presenciando no era otra cosa que el efecto de las decisiones y acciones que todos habían desencadenado. Es por ello que donde impera una sociedad encabezada por bandidos como líderes, y vendida al sueldo del mejor postor, cuyos regímenes de terror se nutren del néctar del control, la narrativa y el poder. Así pues,
Que sea ocasión de festejo para todos quienes perdieron la fe y la esperanza. Que la cruel seguridad de una condena siempre equilibre los tristes desasosiegos. Que vivan los desgraciados en este baile macabro, intentando sobreponerse al mismo destino y a la muerte. Una cita a la cual se elude, pero de la que igual no se escapa. Capítulo 15. El juicio de Dios. Lucas 12, 2-3. Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse. Ni oculto, que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Las confesiones públicas. En natural repugnancia y rigor sin clemencia, el aire en la Capilla Sistina se espesaba con cada respiración, cargado con el olor dulzón de la cera derretida y el hedor metálico de la sangre vieja que reposaba en lo sacro. Lucius y no ocupaba el trono papal que, por derecho o implicancia, debía asumir. Pues solo se había sentado en los escalones del altar, con la espalda apoyada contra el fresco del juicio final, como si se negara a formar parte de él y del gran teatro divino dispuesto para toda la humanidad. Con suavidad y recelo, la luz de los cirios bailaba sobre su rostro, acentuando las profundas ojeras que hablaban de noches sin dormir, de oraciones no respondidas al clamor y de promesas hechas a su santo Redentor. Santidad, esto es una profanación. El cardenal Orsini avanzó, sus pasos resonando sobre el mármol. Las mangas de su sotana ocultaban manos que habían envejecido décadas en los últimos días, la piel ahora translúcida como pergamino viejo. Lucius alzó la vista. Así fue como sus ojos, completamente negros desde la coronación, reflejaban las llamas de los cirios y las cruces al revés. ¿Profanación, Orsini? Su voz era suave, casi paternal. ¿O purificación? Sin previo aviso, un estruendo sacudió la capilla. Las puertas principales se cerraron de golpe, sellándose con un sonido final que resonó como el portazo de una tumba que cierra su portón por última vez, pues tal suceso nunca más debe volver a mirarse con los ojos de un mísero mortal. Desde el fresco sobre sus cabezas, las figuras pintadas por Miguel Ángel comenzaron a moverse. Entre la locura y el infortunio, los condenados parecían retorcerse en el infierno, en un compulsivo maleficio intermedio pero eterno. Entonces extendieron sus manos hacia los presentes, mientras los santos en el cielo devolvían miradas furtivas a los cautivos, envilecidos y avergonzados por los crímenes y atrocidades. Hoy Lucius se levantó, su túnica blanca inmóvil. Aunque el aire en la capilla se arremolinaba violentamente en imperceptible melodía, Dios juzgará a su iglesia. Pero no como esperáis. Entonces extendió una mano hacia el primer sacerdote en la fila, el padre Moretti, un hombre de complexión robusta y sonrisa fácil que había administrado los fondos de 3 diócesis. Confiesa. La orden no era una invitación. Era un mandato casi divino, pronunciado con la autoridad de quien había visto el rostro de Dios y no se había arrodillado. El viejo Moretti cayó de rodillas como si le hubieran cortado los tendones, que solo estaban allí como adorno. Su boca se abrió en un grito mudo antes de que las palabras comenzaran a brotar de sus labios finos, no con su voz habitual de barítono cultivado, sino en los chillidos agudos de los huérfanos cuyas herencias había robado en su niñez y con ellas parte de su historia. En el nombre de Cristo, detente. El obispo Valentí intentó intervenir, pero al abrir su propia boca para protestar, fríamente confesó cómo había vendido los óleos sagrados para comprar favores sexuales. Sus palabras salieron en latín maculado, cada sílaba haciendo que las venas de su cuello se hincharan como gusanos bajo la piel, y de su semblante se viera debilidad, vergüenza y terror. Fue entonces cuando el caos que los rodeaba se infiltró incluso en el único lugar donde cardenales, clérigos y agentes episcopales aún creían hallar algo de calma y seguridad, aunque con una congoja compartida frente a la zozobra, la anarquía y una ignominia sin credo, límites ni forma. Como ratas que huyen ante el peligro inminente, los sacerdotes que intentaban escapar despavoridos descubrieron que las puertas laterales ya no conducían a la libertad, pues cada umbral se abría, en cambio, hacia los escenarios de sus propios pecados. El confesionario donde habían abusado de niños, la cámara secreta donde falsificaban reliquias, el lecho de muerte en el que habían asfixiado a benefactores ricos para heredar sus propiedades y fortunas. «Es el demonio», gritó un monje joven,
arrancándose los ojos cuando vio sus propias manos marcadas con números rojos que contaban cada pecado cometido. Lucius observaba, como un campeador asesino al acecho, el pandemonio y el desperdicio humano que se regurgitaban ante él. Ya no se manifestaba con prepotencia, sino con una calma mucho más intimidante que serena. Cualquier arrebato tempestuoso de su indomable juventud y poder estaba ausente, pese a que eso sería lo esperable en alguien investido como sagrado elegido. A sus pies, un cuenco de plata recogía las lágrimas que ahora brotaban de sus estigmas, no sangre, sino casi el mismo líquido plateado que Isadora había llorado en su celda de tortura. Experimentación espiritual y humana rectificación. No es el demonio, corrigió mientras el cuenco se llenaba hasta el borde. Es vuestra propia alma reflejada en el espejo de Dios. En el centro de la capilla, el cardenal Borgia se retorcía en el suelo como preludio de lo innombrable. Su ropa de seda era consumida por llamas invisibles que revelaban lo que había debajo, allí. Su torso estaba cubierto de bocas diminutas, cada una murmurando una confesión distinta, pero con igual vocación, no hacia la veneración, sino hacia la condena de su culposa mundanidad. Por piedad, suplicó una boca. Mátame, rogó otra. Tú también tienes sangre en las manos, Lucius, acusó una tercera. El llamado, pero ciertamente ponderado, Papa hereje no negó el cargo. Se levantó y por primera vez, todos vieron aquello que su sombra indefinida había estado ocultando. Ya no seguía la forma humana, sino que se retorcía como una criatura de tentáculos y ojos, absorbiendo cada confesión, cada pecado, cada mentira expuesta. Sí, admitió Lucius mientras las bocas de Borgia enmudecían de terror. Pero yo nunca pretendí ser santo. Con un gesto, volcó el cuenco de lágrimas plateadas. Sin sobresaltos, pero igualmente fuera de toda concepción de lo normal, el líquido no cayó al suelo, sino que se elevó y se desplegó en un río suspendido, una corriente viva que serpenteó por el aire y fue a unirse, garganta por garganta, con todos los presentes en la sala. Entonces, sin voluntad ni resistencia, fueron obligados a cantar en perfecto enoquiano. Nos absolvemos de nada. Condenémonos a todo. Fuera, en las calles de Roma, los ciudadanos maltrechos y malheridos que se habían congregado para protestar contra las depravaciones cayeron de rodillas cuando las confesiones de los sacerdotes brotaron simultáneamente de todas las estatuas de la ciudad. Impartiendo condena, los mármoles de los santos abrieron sus bocas para vomitar verdades enterradas durante siglos, mientras de sus ojos manaba sangre que, al tocar el suelo, se transformaba en gusanos de letras vivas. No reflejaban los preceptos de quienes habían caído en la gran noche de la confusión, aún así. Aquellas criaturas se retorcían formando palabras de inmundicia, pero también de reverencia. Pronto comenzaron a apoderarse del pánico y del terror colectivo de quienes aún permanecían en pie, aferrados a la convicción febril de su propia locura, convirtiendo la ciudad en un suntuoso y macabro esperpento donde la fe ya no podía ocultarse tras la piedra ni tras la sangre que corría. La hermana Ágata, una monja anciana que había pasado 50 años cuidando huérfanos, intentó huir del torrente de revelaciones y depravaciones. Pero, al pasar frente a la fuente de las lágrimas, las aguas se tiñeron de rojo y mostraron su reflejo joven, estrangulando a un recién nacido en un convento de Florencia. Fue por su bien, mintió la monja, pero la fuente repitió sus palabras con la voz de la madre muerta en el parto. En ese momento, el primer rayo cayó sobre la basílica. No desde el cielo, sino desde las profundidades de la tierra, partiendo la cúpula de Miguel Ángel en dos, con un estruendo que sacudió los cimientos de toda Roma y sus alrededores. Del abismo interminable, creado desde la sutileza, comenzaron a emerger figuras vestidas con las ropas destrozadas de los primeros papas, con los huesos visibles bajo una piel casi podrida, pero con ojos que ardían con una inteligencia magistral, tanto sobrenatural como ominosa. Sin indiferencia, pero sí con mucho regocijo, Lucius los recibió con los brazos abiertos, como un hijo que recibe a sus amados, pero indeseados padres. Bienvenidos al juicio final, susurró con una sonrisa triste ahora. El vuestro. Fuera de toda comprensión, junto a aquellos papas que se habían levantado para presenciar el juicio final, toda clase de monstruosidades y criaturas del mal se apoderaban, poco a poco, de lo que allí había.
Solo unos pocos podían sobrevivir a la estampida humana de pies que corrían por salvar lo último que les quedaba. Después de la esperanza. Y eso era lo último que Dios había dispuesto hasta ese momento para aquellas almas que se iban apagando en medio del terror y la confusión. Mientras los pontífices difuntos avanzaban sobre los cardenales aterrorizados, las paredes de la capilla comenzaron a sangrar el texto perdido del juicio final, y esta vez, no habría perdón para Roma. La indiferencia de Roma. El sol agonizaba en el fatídico despertar, como un abnegado testigo que se abatía sobre Roma, cuando Lucius emergió de la capilla Sistina. Su túnica blanca, ahora manchada de plata y óxido, ondeaba tras él como el estandarte de un ejército invisible que había arrasado con todo a su paso. No un ejército constituido por bandos y caudillos, sino sometido a la ley y a la suerte del más miserable. Milagro. Milagro. Gritaba un vendedor ambulante junto a las escalinatas de la plaza. Reliquias auténticas del Papa hereje. Lágrimas plateadas en ampollas de cristal. Un grupo de peregrinos enfurecidos se apiñaba alrededor del supuesto charlatán, sus manos, ávidas y propicias al engaño, alzaban monedas a cambio de frascos que no contenían más que agua del Tíber mezclada con mercurio, inmundicia y un poco de vino. Lucius observó la escena con una mueca que no era sonrisa ni gesto de dolor, sino algo intermedio, algo apenas parecido a lo humano. ¿Lo veis?, musitó Metatrón, apareciendo a su lado como un fantasma entre las sombras. Ni siquiera vuestras verdades pueden cambiar su naturaleza. Un estruendo de risas los hizo mirarse entre sí. En la fuente central, 3 jóvenes sacerdotes de rostros rubicundos arrojaban monedas al agua, apostando a cuál lograría hundir primero una hostia consagrada, entre burlas y un fingido fervor. «Apuesto 5 ducados a la mía», bromeó el más alto, su crucifijo de oro balanceándose como péndulo de burla. Entonces, Lucius extendió una mano hacia la fuente. Las aguas se enturbiaron al instante, mostrando reflejos que no eran tales, sino imágenes de esos mismos sacerdotes robando limosnas, violando votos y profanando sacramentos. La multitud contuvo el aliento por un momento, y luego estalló en carcajadas estridentes e intrusivas. «Buen truco, santidad», vociferó un mercader desde su puesto de frutas podridas. ¿Qué más sabe hacer el gran mago nigromante? Luego, una mujer desaliñada se abrió paso entre la multitud, arrastrando a un niño escuálido, feo y harapiento. «Haced un milagro real», exigió, empujando al pequeño hacia adelante. «Mi hijo está enfermo». ¿O es que vuestro Dios solo castiga y no cura? Sin apenas gesto alguno, Lucius miró al niño. Fue entonces cuando vio la fiebre en sus ojos y el padecimiento en su escasa carne, la tisis en su respiración o como principio seguro de tuberculosis, aunque también vio algo más allá de lo terriblemente evidente, las semillas de la misma indiferencia que corroía a Roma como perseguidora de su propia ignorancia y locura temerosa. Extendió la mano, pero la madre retrocedió bruscamente, dejando algunos harapos suspenderse en el aire. «No», escupió. «No quiero vuestra magia negra. Quiero un milagro verdadero. Como los de antes de Moisés». El papa hereje dejó caer su brazo lentamente. Algo en sus ojos negros se quebró, aunque su voz permaneció firme y completamente sonora. «Los milagros que buscáis son los que os han mantenido ciegos». Sus palabras cayeron como piedras en un estanque seco de troncos y arena. «Curados los cuerpos para que las almas sigan enfermas». Un silencio incómodo siguió a sus palabras, en perfecto compás con su coro profano. Luego, como si alguien hubiera dado una señal, como un instinto innato de aquella muchedumbre diezmada pero no menos furibunda ni colérica ante la impotencia, que le suponían sus propios juicios morales y su actuar consecuente, la plaza entera estalló en un movimiento repentinamente violento que dejaba cada vez a menos personas en pie. Aún así, el vendedor de reliquias falsas reanudó su pregón. Los sacerdotes continuaron su juego canalla, blasfemo y descarado. La madre arrastró a su hijo feo hacia otro santuario, donde seguramente otro charlatán, de los que abundan por ahí, le vendería otra mentira porfiada. Tan solo un personaje permaneció quieto frente al siempre sufrido caos y cruel dominio. Un anciano sentado en los escalones de la basílica,
pelando una manzana con un cuchillo oxidado que le hacía olvidar, por un momento, el vil destrozo y la decadencia. Solo había tenido un arrebato de su fiereza. Entonces, sus ojos claros siguieron a Lucius con una curiosidad perpleja y casi inmutable. No lo entendéis, ¿verdad? El viejo mordió la fruta con un crujido seco. Roma no teme vuestras verdades porque Roma ya las conoce. Las abraza cada noche en sus camas, las mastica con su pan rancio, las bebe con su vino agrio. En plena conciencia de ello, Lucius estudió al anciano. No olía a incienso ni a pecado, sino a tinta y a papel viejo. ¿Eres escriba? Fui archivista del Vaticano. Una sonrisa casi desdentada no se hizo esperar. Durante 40 años copié vuestras mentiras en pergaminos finos. Nadie lee más que las palabras que quiere leer, santidad. Como un cuervo de mal agüero, un grito los hizo mirarse entre sí. En la fuente, uno de los sacerdotes jóvenes se retorcía ahora en el suelo, con la boca llena de gusanos que formaban palabras en latín vulgar. La multitud, lejos de horrorizarse, se agolpaba alrededor como si presenciara un espectáculo callejero que simplemente se había vuelto paisaje y también pan de cada día, parafernalia, diversión y entretenimiento de un pueblo que buscaba no solo su dignidad, sino algo que pudiera llamarse cordura. El sentido del humor no faltaba, adornando tan mortal y putrefacto lugar, y lo peor era que, mientras el mal se apoderaba de todo, la pobre gente no se daba cuenta ni hallaba reacción, presa del aturdimiento sufrágate y del caos reinante. Más. Más. Gritaban, arrojando monedas al consuelo del agonizante. Apenas un abrir y cerrar de ojos cuando Lucius sintió una mano en su brazo. Era el monje Metatrón, con los vendajes ahora completamente empapados de ese líquido oscuro que nunca dejaba de supurar. Ni su tiempo de condena sobre la tierra concedía tregua. ¿Lo veis ahora?, susurró el monje con voz áspera. No hay pecado que no se haya convertido en entendimiento, ni pecador que no se haya vuelto converso. No hay verdad que no hayan domesticado, ni impureza que no se sufrague en la experiencia de un alma. El bien llamado Papa hereje miró hacia la basílica. En lo alto, las estatuas de los santos lloraban sangre que, al caer, se convertía en monedas de plata, inmediatamente disputadas por el populacho como si aquella insidiosa presea tuviera un valor simbólico por él, cual debieran batirse a muerte en una batalla trivial, desconociendo el principio rector por el cual Dios ordena y da propósito a la vida de cada ser viviente en la tierra. Entonces Roma morirá riendo. Concluyó Lucius, y su voz contenía una tristeza por lo que vendría. Y nadie, ni siquiera Dios, podrá salvarla de sí misma. Luego, el anciano archivista lanzó el corazón de su manzana a la fuente, donde flotó entre las monedas como un corazón humano arrancado del pecho. Esa es la verdad que ningún libro registra, santidad. Masticó su última porción de fruta. El pueblo no quiere ser salvado. Quiere espectáculo. El pueblo quiere espectáculo porque necesita sentir algún tipo de satisfacción en medio de su profundo vacío de sinsentido y ausencia de redención, lo cual conduce a vanas formas de entretenimiento como sustituto de lo verdaderamente esencial. No fue el dinero, fue el poder. Quizás. Pero la condena y la redención provienen del propio reto que el mal, encarnado en lo que llamamos Satán, nos propone a diario, como juez, guerrero y entrenador. Y así, bajo un cielo que ya no era azul ni negro, sino del color de la indiferencia, que no solo teñía el firmamento sino también las calles de la gran e imbatible ciudad en sus postrimerías, Lucius sí comprendió por fin su fracaso pactado, uno que aún no alcanzaba a discernir en todas sus consecuencias. No era profeta ni anticristo. Solo otro actor en una obra cuyos espectadores habían dejado de creer en el guión que daba sentido a su vida, a su razón y a su objetivo.